Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con el profesor Juan Luis Hernández. Él forma parte pues de lo que hoy día se llama las cadenas alimentarias en Venezuela, en alguna medida. Y su vinculación desde el punto de vista profesional y académico ha sido justamente en el ramo pues que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, pero en particular el campo venezolano, profesor. En este momento de disyuntiva política, estamos claros que el campo medró tanto como otros sectores de una buena época, pero hoy día realmente está descalabrado y los productores están desorientados, sin recursos, sin financiamiento, sin equipamiento, inclusive sin combustible para sacar las cosechas del campo a la ciudad y a los mercados. Entonces, ¿cómo se pueden conjugar en este momento algunas políticas que garanticen medianamente que el venezolano coma bien hasta tanto se estabilice el país políticamente? ¿Cómo están trabajando ustedes esas cadenas de alimentación, por ejemplo? Mire, yo soy coordinador de la red agroalimentaria. La red agroalimentaria reúne personalidades, técnicos, etcétera, de toda la cadena, desde la provisión de insumos para la agricultura, insumos, equipos, etcétera, y toda la cadena pasando por la industria, etcétera, por la distribución de alimentos y por los aspectos nutricionales y alimentarios. Okay. Nosotros en esas cadenas hacemos un conjunto de trabajo. En el año 2019 hicimos un trabajo que se llamaba Salidas a la Crisis. Ok, Era un conjunto de propuestas de qué hacer para recuperar la situación del sector agroalimentario que está en un deterioro brutal. Este, eh, en la actualidad hacemos el seguimiento de la situación. ok, Ese seguimiento de la situación lo hacemos con un sistema de información regional. ok, Nosotros tenemos 9 regiones, 23 subregiones y 108 áreas y poblados ok, vinculados a la agricultura. ok, Ya hacemos una encuesta socioalimentaria, hacemos seguimiento de la producción y también de los precios. Este, eh, bueno, yo tendría que decirle que en buena medida para el gobierno de la Quinta República, este sector agroalimentario fue el eje de su propuesta. ujú, Fue donde más intervenciones hubo y con más fuerza y con más decisión y con más arbitrariedad, si usted quiere, y es también el centro de su fracaso, ujú. porque ahí se ha producido la caída más importante que se ha producido en la historia de Venezuela. Usted sabe eso que llama la disponibilidad de alimentos, que es la suma de lo que producimos más lo que importamos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, hasta el 2012 eso no era lamentable. Pero en el último dato que tenemos del 2020, la disponibilidad de alimentos en Venezuela está en el momento más bajo de toda la historia. Eso se comenzó a llevar, esa cuenta se comenzó a llevar en los años 50. Bueno, nosotros estamos por debajo del año más crítico de los años 50 que tuvimos. Y Y en la ma- actualidad, la situación de esos sectores vinculados a la agricultura, de esa población vinculada a la agricultura, que no se puede llamar rural, pues en realidad vive en poblaciones bastante más grandecitas, sí, pero, pero la situación de esa población es tremenda. pero El año, muchas crecieron justamente en función de que había buena calidad productiva, buena empleabilidad inclusive. Yo tengo entendido que muchos técnicos que salían del INSE y de otras organizaciones de formación de técnicos, o sea, tenían en el campo venezolano el refugio y la oportunidad de crecer. sin duda, y se generaron durante algunos años unas organizaciones que llamaban programas integrales de producción sumamente importantes. Pero lamentablemente eso ha caído de manera brutal. Nosotros, en el año 2022 hubo unos pequeños signos de recuperación, pero en la última encuesta que hicimos ahorita en abril, desde finales de marzo hasta abril,
nos muestra que de nuevo la crisis de ese sector es brutal, en términos de empleo, en términos, no se diga de migraciones, porque ahí está el Es- centro de todas las migraciones que se están produciendo en el país, pero en servicios públicos, en el área escolar, en el área de salud, a pesar de que ahora no es, por supuesto, el COVID el centro del problema. Y, y el pesimismo es algo tremendo. Este, algo así como en la última encuesta, nosotros, el 36% o el 40% de los poblados consideraban que la situación de ese año era peor o mucho peor. Eso ha pasado ahora al 69% de los poblados. Caray. Y claro, eso ha provocado unos cambios importantísimos. Hay una explosión de protestas, Ujú. pero una explosión increíble. Imagínense que pasaron algo así como de 62 protestas en la última encuesta a 146. Y lo grave es que las protestas no encuentran eco en el sector oficial, nadie los atiende, nadie responde, nadie se reúne con ellos para ver qué fórmulas se pueden No, agenciar para superar el problema. no, ahí estamos en una cosa asistencialista, es la repartición de la caja CLAP y los bonos, que en realidad para mucha gente son una, bueno, no una salida, ni, porque con eso pasan igual No, ni, hambre. ni es salida ni es panacea, para nada, porque inclusive mucha gente se queja de que el contenido de esas cajas CLAP no tiene ni siquiera productos proteínicos. No tienen productos proteínicos. En general no tienen productos proteínicos, excepto muy poquitos. Nosotros tenemos un inventario de lo que traen las cajas, de las quejas de la gente con respecto a las cajas, de los problemas que existen y en efecto, igual los bonos. Los bonos subieron desde noviembre, nuestra última encuesta, hasta esta de abril, muchísimo. Se cuadruplicaron. Ok. Ahora, El- ese sector pero ha podido de alguna manera hipervincularse con las cooperativas, por ejemplo, que en algún momento dado también tuvieron un boom y desaparecieron en el campo igual, ¿no? desaparecieron. Desaparecieron. Ahorita lo que existe en materia de organización de productores son sectores que controlan relaciones con el gobierno y entonces tienen los poquitos insumos que quedan y entonces son los que dan un sistema de crédito, pero eso es extremadamente limitado. Y lo que ha pasado es que, claro, los productores más grandes, con más poder económico, que tienen cuentas afuera, etcétera, han logrado mantenerse, pero la inmensa mayoría de los productores pequeños y medianos, en maíz, en arroz, en todos los cultivos mecanizados, Pero están, han logrado mantenerse, pero igualmente decreciendo, no, no evolucionando. no, no, hay algunos pequeños lugares y cultivos donde se ha dado alguna mejora, pero en términos generales, la caída es brutal. Y entre paréntesis, eso tiene que ver con la dinámica política. Porque si Claro, usted pone a ver ahora dónde pierde de manera notable el gobierno, pierde en estados como Barinas o como Cojedes. Imagínese usted, exactamente, sí, que son muchos articulados a esta dinámica de la producción agrícola. de la producción agrícola. Y desde el punto de vista de, el sector privado de otras áreas, como por ejemplo el agroindustrial, o sea, ¿usted siente que también producto de que no hay provisión de materias primas provenientes de nuestro propio campo, las agroindustrias que generalmente procesaban algunos bienes producidos en el campo nuestro también han desaparecido las agroindustrias, me imagino, ¿no? Pues, y estaban ambos interconectados. No tanto, porque el sector agroindustrial se ha favorecido mucho de eh, la sobrevaluación del tipo de cambio que hace que los productos de Okay. afuera sean muy baratos, pero además de eso, de que desaparecieron
los controles posibles a la importación. Entonces, a este país entra lo que sea, por donde sea y como sea, sin impuestos. Entonces, ahí se ha generado una dinámica colaboracionista Ujú. y que pierde la ilusión de un cambio profundo y que entonces trata de ver cómo sobrevive. Entre paréntesis, eso fue mucho lo que pasó en el 2022. Ahorita en el 2023 estamos volviendo a sentir la situación El económica, impacto, sí, el el impacto. Sí. impacto. Es decir, esa ilusión de mediados del 2022 hasta un poco finales del 2022, que se decía que había recuperación, etcétera, eso ha desaparecido de manera radical, de manera radical. De tal manera que ahí también hay muchos otros sectores industriales y comerciales que han vuelto a sentir la calamidad que está significando este régimen. Sí, el sistema es el problema, el sistema es el problema definitivamente. El tipo de concepción política sobre las distintas áreas de producción que no terminan de ligar unas con otras, ¿no? Entonces, yo siento que o vamos a una aniquilación total o esa aniquilación la frenamos de alguna manera con una jugada política, o sea, que puede ser, yo no sé si diseñada por vía del consenso o por vía de la escogencia de un candidato de oposición que presente unas propuestas específicas. Porque estaba viendo ayer que algunos que otros candidatos han nombrado un equipo económico, por ejemplo, para hacer una propuesta medianamente creíble. Porque el resto de los partidos yo siento que están en la palestra, están discutiendo eventuales y proponiendo eventuales candidatos, pero ninguno presenta formulaciones específicas de recuperación a mediano o largo plazo. Sí, perdone que Sí, no te puedo responder ahorita, estoy en una reunión. sí. Este, Entonces, mire, bueno, frente a esa dinámica, o sea, ¿cómo conjugar el esfuerzo de todas las organizaciones y fuerzas de oposición? ¿Usted cree que de verdad aquí está privando mucho del personalismo de algunos dirigentes que no permiten que la unidad cuaje? mire, yo por supuesto esto no es opinión Para no mía. lo quiero llevar al campo político, lo que quiero es, o sea, cómo engranar lo político con lo productivo, porque es inevitable que se requiere de ambos factores para que el país reflote, ¿no? Sí, ahora, mi opinión personal es que una de las fortalezas importantes del gobierno es la debilidad y descomposición de la oposición política. Ujú. Este, yo particularmente no, no me hago muchas ilusiones de lo que puede pasar a corto plazo, pero sí me hago ilusiones porque creo que lo que está sucediendo en el país en general, y particularmente en la Venezuela profunda, en la Venezuela vinculada a la agricultura, Ujú. son fenómenos que tienen un peso importantísimo. Y Hablamos del pueblo abajo, el pueblo abajo, por del que al supuesto. final es el que decide con su voto hacia dónde se debe orientar la política. Pero ¿usted cree que esa población tiene organicidad hoy día? Porque yo he visto algunos sectores que se movilizan, el de la educación, el de la salud, pero no veo que haya una cohesión absoluta en las distintas tendencias, ¿no? No, porque lo que ha sucedido es que lamentablemente, mire, en las encuestas, los cuatro partidos más grandes de la oposición tienen 6% de adherentes Ese es el problema, sí. y están totalmente desarticulados de la dinámica económico-social de las poblaciones. Entonces, claro, ese hecho hace que, que todas estas protestas no tengan organicidad, no Ujú. tengan propósito político, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense las propuestas en este campo donde nosotros nos movemos. Ahí no hay nada. No hay cercanía, ni siquiera.
Ahora, y esa falta de cercanía, yo la empecé a entender cuando hablé con el profesor Egildo, ¿no? Y que es un hombre ligado al campo toda la vida, ¿no? ¿sí? Y me decía, es que nosotros tenemos unas carpetas de programas muy concretos y específicos para que el campo y la actividad agropecuaria se reenrumben, pero ni nos lo recibe el gobierno, ni nos lo recibe el ministerio, ni nos lo reciben los sectores de oposición que aspiran a gobernar. Entonces, estamos huérfanos de una cohesión eh, entre el sector público y entre el sector político, perdón, y el privado. Sí. Y yo particularmente tengo esperanza en que superado este proceso 23-24, va a venir un nuevo empuje para un cambio político profundo y ya se están empezando a ver manifestaciones de eso en la vida nacional. Ahora, a corto plazo no me hago ilusiones, lamentablemente. Claro, pero lo requiere Venezuela y lo requiere el hemisferio, porque es que también en los otros países vecinos y un poco más acá, yo estoy en México y aquí la política pues de alguna manera también es confrontacionista. Entonces no encontramos a los sectores cohesionados unos con otros, ni pensando en positivo a favor de tal o cual causa o de tal o cual sector, sino cada quien anda a la deriva y en Chile pasa lo mismo, y en Perú pasa lo mismo, y en Bolivia pasa lo mismo, y en Argentina. Entonces cuando uno ve este eje hemisférico de arriba abajo, que por eso es la lucha nuestra en Radio Victoria o con esa televisión, de aglutinar aquí y traer voluntades y voluntarios y propósitos y propuestas, oye, que de alguna manera inspiren a la gente a que hay una posibilidad cierta y que lo que hay que hacer es canalizarla a través de quienes ejercen la política y que los políticos se persuadan de que si no cuentan con el sector privado y con el sector académico para diseñar estrategias, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? No, sí, sin duda, sin Entonces, duda. bueno, a mí me complace mucho que por lo menos ustedes sigan con el entusiasmo, el optimismo. O sea, usted está en una edad en la que estoy yo, pero quisiéramos que las generaciones de relevo por lo menos hicieran la comparación histórica necesaria de que hubo un tiempo bueno, un tiempo mucho mejor que este, que es recuperable, pero que se requiere también que se empapen en dónde están las formulaciones adecuadas. Y nosotros lo que queremos así es explayarla en estos medios día a día para que esa juventud nuestra se convenza pues de que la lucha tiene que ir en esa dirección, ¿no? Sin duda. Nosotros tenemos un problema demográfico que es que tenemos un hueco generacional Sí, enorme, es decir, entre 30 y 50 años, este, nos quedamos prácticamente sin nadie. sí, y nos sembraron además un propósito de confrontación generacional que es absurdo, porque es que una generación siempre sirve a la otra y se da en la familia y se tiene que dar en la sociedad en general. O sea, Claro, los que han cumplido una función y ha sido buena y exitosa, o sea, tienen que empezar a reflejarse en los que siguen, ¿no? así es. Fíjese, nosotros en la red agroalimentaria, en, en, en el equipo central, el individuo menos viejo tiene 62 años. Ujú. Y Sí, todos los que trabajaron conmigo por años de años en este sector, que eran jóvenes, casi todos están fuera del país. sí, exactamente. Y entonces uno dice, bueno, yo quiero encontrar jóvenes que se inspiren en lo que nosotros logramos hacer y lo superen, ¿no? Claro, Y necesitamos de eso, y eso, ese es un factor esencial en el momento que estamos viviendo. Y sobre todo ahora que hay nuevos paradigmas en cuanto a el desarrollo de tecnología, una forma más eficiente de producir. Y sin yo creo duda, que hace falta ese talento, ¿no? sin duda. Y yo creo que las potencialidades están ahí y están también entre esta gente que está en el exterior. Sí, Tiene un peso importantísimo. Y en este momento, con estos medios que tenemos ahora, este, casi funciona también alguien que esté en Chile o en México o en España, exacto. como alguien que está aquí, porque yo, por ejemplo, salgo infinitamente poco. Las reuniones presenciales yo creo que he ido a
4 o 5 en los últimos 6 meses. De tal manera que el resto es por aquí y nuestras reuniones, nosotros tenemos una reunión mañana donde van a asistir más de 100 personas Que y es quería por hablar de eso también con usted, por cierto, que la idea mía de tenerlo hoy era promover un poco esa reunión de mañana y que si es posible, pues le haga llegar a quien se pueda el link de conexión para que también se involucren. sin duda. Vamos a ver cómo nos va. Creo que lo tenemos bien preparado, tenemos los resultados eh, socioalimentarios, los resultados también de qué está pasando con el consumo y de qué está pasando con los precios y después cómo se encuadra esto que está pasando en lo que está pasando económicamente en el país. Exacto. Yo creo que va a ser extremadamente interesante y lo vamos a continuar haciendo regionalmente como solemos hacer. Nosotros hacemos foros chat y foros regionales en prácticamente todas las regiones del país. Ok. Sería bueno de todos modos que tome nota que Radio Victoria, ojo con eso, televisión, estamos no solamente prestos, sino muy comprometidos con esto, porque en la alianza con Benamérica hay muchos sectores también de distintas áreas, como la petrolera, la eléctrica, la de economía, la de finanzas, la sociológica inclusive. O sea, que de alguna forma estamos tratando de plasmar aquí pues justamente esas inquietudes y que se involucre todo el que quiera. Al fin y al cabo nosotros no estamos ni percibiendo nada por eso, sino intentando dejar herencia buena, ¿no? Está bien, pues por eso muchísimas gracias por su invitación. Me parece Sí, extremadamente interesante y la conversación con usted extremadamente productiva. bueno, y de todos modos, pues hágale saber y que todos los miembros del grupo que usted representa, o sea, tomen nota, pues le facilita nuestro número para que nos contacten cuando quiera y tengan algo que decir, pues para que vayamos sembrando justamente, pues, el entusiasmo que hace falta, ¿no? Así lo vamos a hacer. Vamos a Seguro. mantener contacto con ustedes e intentando aportarles todas las cosas que vayan saliendo por allí, no solamente de nosotros, sino de otra gente que también está contribuyendo en esta dirección. Te digo, por Sí, ejemplo, el grupo Orinoco, también el grupo Orinoco, exacto. Orinoco, la gente de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Yo tengo mucha gente de la Universidad Central de Venezuela, tengo una cantidad de, una treintena de profesores de la Universidad del Zulia, tengo de la Universidad de los Andes, y yo creo que mientras más vocerías calificadas y auténticas y, digamos honestas traigamos a esta plataforma, yo creo que vamos a lograr el objetivo pues de sembrar la inspiración que hace falta. Sin ¿Okay? duda. Fíjense que nosotros, nuestros coordinadores regionales, muchos de ellos están muy vinculados o estuvieron muy vinculados a la academia. Ah, bueno, perfecto. Nosotros en Maracay tenemos a Santiago Clavijo, Ok, uno ex decano de la Facultad de Agronomía. En la región Lara Falcón de Aracuy, Nerio Naranjo, que fue rector, que fue decano de Agronomía por años de años. ok, En Mérida tenemos a Alejandro Gutiérrez, ok. fundador del instituto de- de- del instituto más importante que hay de investigaciones agroalimentarias. En el Zulia, la decana de la Facultad de Agronomía del Zulia trabaja con nosotros. En Oriente y en... Yo la tuve a ella en estos días, hace como 2 semanas. Ah, Sí, ah, sí, sí. bueno, Entonces, bueno, yo lo puedo encomendar a usted que sea el productor pues, de esa área en estas plataformas, que me llame y me diga, mira, José Antonio, para mañana, para la semana que viene, te sugiero que entrevistes a alguien, aquí tienes el número, llámalo y coordina. O sea, y que hagamos esa especie de dinámica en la producción de estos contenidos, pues para que sea bien diversa y vaya en el sentido y la orientación que andamos buscando, pues. sin duda. Así que conviértase en productor usted allí también, sugiérame nombre, me llama con confianza, no tiene nada que pedir antesala ni mucho menos, usted tiene mi WhatsApp y yo Ya, automáticamente pues tomo nota y procedo para coordinar con quien quiera estar con nosotros. ¿Ok? pero, bueno, muchísimas gracias por su invitación. Sí, seguro, y vamos a estar en contacto permanente y vamos a fortalecer esta plataforma, seguro, Bueno, a darle un sentido académico y formativo. ¿Ok? sin, sin duda. Sí. Un abrazo.
Gracias por su tiempo. Hemos Igual, conversado con el profesor Juan Luis encantado. Hernández, justamente pues de la cadena alimentaria en Venezuela en distintas regiones, donde se hacen esfuerzos sobrehumanos pues para reflotar estos programas pues que de alguna manera son los que al fin y al cabo garantizan que nuestra población crezca sana, por un lado, y se persuada de que hay que producir para vivir bien. Así que gracias. Hasta luego.